Damos la bienvenida, el buenos días en este momento al doctor Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic. No hemos tenido la oportunidad de vernos hace mucho tiempo, Salvador, así que le envío un fuerte abrazo. Un gusto poder conversar con usted. De entrada, ¿no? Lo que han titulado los grandes medios de este país, la Alianza Pachacutic Izquierda Democrática afianza las posibilidades de concretar un pacto político legislativo con la bancada de la Revolución Ciudadana, UNES. ¿Eso va por buen camino o cómo es? Cuéntenos un poquito. Bienvenido, buen día. Sí, Alexis, buenos días. Qué gusto saludarlo a usted, a sus colegas, y saludos también para su audiencia. Le agradezco por lo de doctor, pero no soy doctor. Yo estudié sociología, pero más fácil y más sencillito, Salvador, siempre a la orden y con mucho gusto. En relación a estos diálogos, es verdad que nosotros hemos hecho una propuesta como Pachacutic, como movimiento indígena. Pensamos que luego de tantos siglos de convivencia en el Ecuador, que hoy es el Ecuador, es también hora de que nuestros pueblos originarios puedan acompañar en dar una direccionalidad al país. Y por esa razón hemos hecho esta propuesta y hemos conversado, sí, con la izquierda democrática. Tenemos un acuerdo que incluye varios puntos en una agenda legislativa que busca, por ejemplo, la reactivación de la producción, que busca una lucha conjunta en contra de la corrupción, que busca fortalecer el respeto a los derechos, a las libertades. Entonces, tenemos allí ese acuerdo con la izquierda democrática y seguimos conversando. No tenemos, y esto quiero acuerdo con UNES. Ayer hubo algún pronunciamiento que daba cuenta de que podríamos estar caminando para ese lado. No es verdad. Yo respeto mucho lo que dijo nuestra compañera Lupita Llori. Ella más tarde nos explicó que hacía relación a una conversación con todos para un acuerdo legislativo. Y sí, en eso coincidimos. Nosotros aspiramos lo más pronto posible presentar, por ejemplo, un proyecto de ley para bajar las tasas de interés. Y para esos temas, por supuesto que vamos a conversar con todos los 137 asambleístas, incluido UNES. Pero una alianza para la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional no incluye a UNES, y en esto tengo que ser muy claro. Yo pienso que ya hoy mismo, ojalá nuestros dirigentes nacionales, quienes tienen la vocería oficial para estos temas, den a conocer esta decisión que hemos tomado desde hace rato y se ha ratificado en ese sentido. Así es que tengo que dejar señalado muy claramente que no existe ese acuerdo tal como se escuchó ayer y que con mucha razón quizás se han hecho eco algunos medios de comunicación. Es decir, a ver, me queda entonces claro, usted acaba de decir, Salvador, que no existe posibilidad de, a propósito de la elección de autoridades en la Asamblea, pactar, digamos, un acuerdo legislativo con UNES. Eso no hay en este momento. No existe, sí, por varias razones, pero si de repente están ellos buscando una amnistía para los que han recibido una sentencia por parte de la función judicial, nosotros no podemos interferir las decisiones que tome la función electoral. O en otros casos hemos escuchado decir que ellos vetan y ellos quieren sugerir los nombres de quién debería ser el candidato de Pachacutic. Esto no puede ser. Tiene que primar el respeto a cada uno de los bloques legislativos. No podemos nosotros, como Pachacutic, estar vetando los nombres para alguna dignidad de alguna otra agrupación legislativa. Si esa es la propuesta de cada bloque, eso tiene que ser respetado. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ir
y descalificar a algún candidato de otros bloques. Así que estos temas y tantos otros que sobre todo son de interés y de observación nacional nos obliga a ir por el sendero que está clamando el pueblo ecuatoriano. Ahora, el problema, Salvador, que identificamos la mayoría de ecuatorianos, o todos, que estamos, digamos, unos más pendientes que otros de lo que va a suceder el próximo 14 de mayo, es que por sí sola ninguna bancada tiene los 70 votos para conseguir esa mayoría que les permita elegir autoridades. Entonces, ahí sí van a tener que ampliar diálogos. Entonces, ¿por dónde pasaría entonces la consecución de ese objetivo, de tener 70, 71, 72 y más votos para poder elegir autoridades? ¿Y quién debería ser, a su criterio, además, el cuadro ideal para presidir la próxima asamblea? Mira, Alexis, el pueblo ecuatoriano eligió un presidente de la República. Más allá de que tengamos nuestras diferencias ideológicas, pero es la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nosotros tenemos la obligación de conversar con el presidente electo y ojalá tengamos más puntos de coincidencia que de diferencia. Vamos a conversar tanto los temas que habrá que impulsar como políticas públicas y también sobre estos asuntos que tienen que ver con el Parlamento Nacional. Y me refiero al bloque del CREO, a los legisladores del CREO. Hay un acercamiento en ese sentido, se ha venido conversando en ese sentido, no hay definiciones todavía, ojalá logremos en ese propósito de un mínimo de gobernabilidad y también en ese contexto que a veces hemos escuchado decir, los indígenas tienen razón. Bueno, nosotros quisiéramos que eso se ponga en la práctica. Ojalá, y a eso apelamos, un reconocimiento al aporte que ha brindado el movimiento indígena ecuatoriano históricamente para el bien del Ecuador. A veces desde la invisibilidad, cuando seguimos poniendo la semilla en la tierra para garantizar las legumbres, la alimentación para el pueblo ecuatoriano a través de las ferias libres. Ese ha sido nuestro aporte, más allá de que el mercado no nos ha pagado como se merece ese trabajo. Otras veces, desde lo público, con la agenda de la CONAIE, diciendo construyamos la unidad en la diversidad, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental. Ha sido nuestro aporte y apelamos que después de más de 500 años de convivencia, más allá de una convivencia dura y difícil que hemos tenido que resistir, ojalá llegó el momento para poder también juntarnos y aportar por el bien del Ecuador desde un espacio donde se toman decisiones como es el Parlamento Nacional. ¿Tienen ya fecha para la cita? Porque usted dice que hay que conversar con el presidente electo, con Guillermo Lasso. ¿Tienen ya fecha? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Y cuáles serían además los temas que conversarían en esa cita con el presidente? Y si eso tiene que ver también con la elección de autoridades en la Asamblea, ¿no? Sí, yo estoy diciendo que hay un presidente electo por el pueblo ecuatoriano, a cual obviamente tenemos que respetar esa decisión del pueblo ecuatoriano y ojalá tengamos coincidencias con el presidente y vamos a conversar y vamos a dialogar permanentemente. En eso no hay duda. Estamos siempre predispuestos a dialogar permanentemente, no solo para la elección de las autoridades de la Asamblea. Eso lo haremos con el respectivo bloque legislativo. Por eso señalé con acento el bloque del CREO. Ya hemos tenido algunos acercamientos y vamos a seguir conversando, escuchando sus propuestas y también manifestando lo nuestro. Y ojalá podamos llegar a ese acuerdo. Ese es el propósito y para eso seguiremos dialogando. Con el señor presidente electo seguiremos hablando sobre los temas nacionales. No tenemos fecha, pero eso obviamente se hace de distintas formas. Ya le hemos escuchado al presidente sus propuestas, por ejemplo, para bajar los 2 puntos del IVA. Correcto, nosotros estamos de acuerdo y vamos a respaldar. No hace falta sentarnos juntos
para acordar esos temas. Ya se lo ha dicho de parte del presidente y nosotros hemos dicho apoyo para esa propuesta. El señor presidente de la República ha dicho que va a poner mano dura en contra de la corrupción en el sector petrolero, por ejemplo. Correcto, correcto. Si hay que sentarnos para ratificar eso, lo haremos de manera pública, de manera sincera. Pero yo creo que no necesariamente tenemos que sentarnos. Estamos de acuerdo con eso. Nosotros respaldamos, como siempre ha sido la razón de nuestra lucha en contra de la corrupción, sobre todo en esos campos donde se va la mayor parte de los recursos del pueblo ecuatoriano. Qué bueno que el presidente de la República esté con esa decisión política de limpiar la corruptela del sector petrolero, de las telecomunicaciones, de aduanas, del sistema de rentas internas, en el campo de la minería. Y nosotros vamos a respaldar con toda la fuerza. Así es que eso está planteado y obviamente si es que hay que sentarnos para hablar sobre los asuntos que tienen que ver con la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional, habrá que hacer por los canales correspondientes de una manera franca, sincera, de una manera pública, como lo hemos hecho con la izquierda democrática ante los ojos del pueblo ecuatoriano. Ahí tendrían, digo, que también sentarse a conversar con quienes son integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano, porque uno entendería que, dada la alianza PSC, creo que llevó a Guillermo Lasso a la presidencia, forman parte del bloque oficialista. Con esos también y con quienes son representantes de la Revolución Ciudadana también podrían sentarse a conversar para definir una agenda legislativa de gobernabilidad. Nosotros estamos escuchando que de parte de UNES tienen su candidato a la Asamblea Nacional. De parte del Partido Social Cristiano también tienen su candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, por obvias razones, tenemos que conversar con quienes no tienen un candidato y podrían respaldar nuestra propuesta. Ahora, si efectivamente, como es de conocimiento público, el CREO tiene una alianza con el Partido Social Cristiano, entonces las puertas están abiertas para ese diálogo. Hemos escuchado al Partido Social Cristiano decir que en el afán de tener un contrapeso entre el legislativo y el ejecutivo, ellos merecen la presidencia de la Asamblea Nacional. Nosotros le decimos con el absoluto respeto al Partido Social Cristiano: recuerden que ustedes son gobierno. El gobierno del presidente Lasso es el resultado de una alianza entre el Partido Social Cristiano y el CREO. El Partido Social Cristiano es parte del gobierno y no puede garantizarse un contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo si el mismo gobierno con sus partidos políticos están en el Legislativo. No tiene sentido. Si en serio queremos garantizar un contrapeso que es muy necesario para fortalecer la democracia, pues entonces brinden el respaldo para otras organizaciones políticas y podamos en serio tener estos contrapesos, no para hacer una oposición ciega a nadie, no, para poder equilibrar y de esa manera poder darle un mejor camino al Ecuador entero. Yo entiendo que así como usted, los otros 136 tienen legítimas aspiraciones a cualquier cargo en la Asamblea. A mí me queda clarísimo eso. Usted, por ejemplo, ¿aspiraría a ser candidato de Pachacútic a la presidencia de la Asamblea, Salvador? Bueno, yo debo agradecer a mis compañeros del Pachacútic. Han tomado esa decisión, pero aquí no importa el nombre. No es una persona el que está bregando por una candidatura, por un espacio. Es el colectivo nacional e histórico. Es el movimiento indígena ecuatoriano, junto con un gran número de organizaciones sociales de este país, con quienes hemos luchado juntos por los derechos, por las libertades, por una serie de factores. Es el anhelo del movimiento indígena ecuatoriano de poner en el marco de la legislación ecuatoriana las herramientas necesarias
para evitar que desaparezcamos. Nos estamos extinguiendo ante la paciencia y los ojos del pueblo ecuatoriano, de su institucionalidad. Tenemos el anhelo y el justo derecho a poner en la letra de la ley las herramientas básicas para fortalecer lo que queda de nuestros conocimientos ancestrales, nuestros idiomas, nuestros asuntos que tienen que ver con las formas de producción, las formas de organización social, etcétera. Así que aquí no está en juego el nombre de una persona. Aquí se ha propuesto un aporte del movimiento indígena ecuatoriano para esos propósitos, pero también para otros temas de interés nacional. ¿Qué pasa si es que el presidente Guillermo Lasso y los grupos políticos que lo auspician, creo, PCC, y además los gremios empresariales que entendemos han respaldado su candidatura y respaldarán su gobierno, llegan con una propuesta, por ejemplo, en la línea de privatizar la seguridad social, lo que, por ejemplo, implicaría un duro golpe también para el seguro social campesino, con políticas de flexibilización laboral, lo cual iría en retroceso con respecto de los derechos de los trabajadores? ¿Qué pasaría si es que llegan con una política algo parecida a la que está tratando de imponer Iván Duque en Colombia, Salvador? Bueno, el pueblo ecuatoriano y el gobierno electo sabe, el gobierno electo conoce la posición de Pachacuti, del movimiento indígena, de los sectores sociales del Ecuador en relación a esos temas. Por eso he dicho, no todo va a ser de coincidencia. Habrán muchos temas donde coincidamos y habrán otros temas seguramente no vamos a coincidir como en los temas que usted ha señalado. No vamos a estar de acuerdo jamás con el retroceder, por ejemplo, en los derechos laborales. Avancemos. Si trastocamos la legislación en materia laboral, tiene que ser para avanzar hacia adelante, no para regresar en lo que tiene que ver con los derechos. Jamás estaremos de acuerdo, por ejemplo, que a usted, mi estimado Alexis, le digan, no puede jubilarse a los 60 años, tiene que jubilarse a los 70 o a 75 años. No, no puede ser. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso y en tantos otros temas. Pero lo que sí vamos a estar predispuestos es a dialogar para ver cómo fortalecemos, por ejemplo, al Banco del Pacífico. Cómo fortalecemos, por ejemplo, al CNT. Cómo fortalecemos, por ejemplo, al IES. Sentarnos a dialogar. No privatizar, todo lo que usted acaba de mencionar, hay una línea para privatizar esas empresas públicas, no privatizarlos. Ustedes se opondrían a la política de privatización de todas esas empresas que usted me acaba de citar, Salvador. CNT, Banco del Pacífico, porque hay, digamos, la intención de monetizarlo, le han llamado en el gobierno de Moreno, que es privatizar todo aquello. Sí, nosotros hemos luchado duramente. Las acciones de octubre de 2019 fueron precisamente por eso. Y nosotros seguimos preocupados con esas formas de querer engañarle al pueblo ecuatoriano. Ahora ya no le llaman privatización, ahora le llaman monetización. Entonces, no, eso no podemos, no vamos a estar de acuerdo jamás. Insisto, no estamos avalando esos temas, pero sí estamos diciendo, dialoguemos. ¿Cómo fortalecemos el IES, por ejemplo? Yo no creo que privatizando el IES se va a fortalecer el IES. No, no estamos de acuerdo. Pero sí estamos de acuerdo a generar políticas para multiplicar, ojalá por miles, la generación del empleo. ¿Cómo hacerlo? Bajemos las tasas de interés. Démosle a la juventud ecuatoriana un crédito para que puedan empezar con su emprendimiento y de esa manera ayuden a generar su propio empleo y entonces se puedan afiliar y entonces multipliquemos más afiliados al IES. Ese es el trabajador y en consecuencia menos afiliados al IES. Obviamente el IES va a quebrar. Ese no es el camino. El camino no es ni privatizar ni ser indiferentes con ese otro tema de la generación del empleo, del trabajo. Generando más empleo, generando más trabajo, tendremos miles y miles de más afiliados
Y esa es la solución. Eso es lo que tenemos que hacer. Para estos temas, conversemos, señor presidente, con mucho gusto. Para cerrar esta conversación, Salvador, entonces, ¿cómo cree usted que se va a definir la sesión del 14 de mayo? Porque estamos con la expectativa de qué va a pasar. No sabemos todavía, no tengo idea qué nombres va a proponer UNES, qué nombres propondría la IDE, qué nombres propone Pachacutic. Tengo entendido que usted, obviamente, por ser el líder, además de la lista nacional, tiene esa legítima aspiración y el respaldo de algunas bases. Pero, ¿quién finalmente podría ser? ¿Cómo le respondemos al pueblo ecuatoriano de quién en las manos de quién podría estar la dirección de la próxima asamblea? Alexis, yo ya quisiera tener la respuesta. Como dice la canción, solo Dios lo sabe. Y claro, la Asamblea Nacional tendrá que resolver de alguna manera. Yo no veo certezas todavía. El 14 de mayo está llegando, tenemos muy corto tiempo. Estamos conversando, estamos dialogando, y espero que esos diálogos ayuden a ir encontrando el camino para esto antes del 14 de mayo. No quisiéramos que el 14 de mayo aún estemos sin saber cuál es el rumbo de la Asamblea Nacional de los ecuatorianos. Por eso, lo único que sí puedo decir, predispuestos a conversar, a dialogar y a encontrar ese camino. Uno de los roles fundamentales, y con esto cierro porque ya se nos va terminando el tiempo, ¿tiene que ser la fiscalización al gobierno de Lenín Moreno? ¿Esta asamblea que ustedes van a asumir tiene que fiscalizar a Moreno? ¿Tiene que fiscalizar a Pablo Celi? Tiene que fiscalizarse, mi querido Alexis, estos 14 años últimos. Una deuda externa que nos dejaron este rato, creo que ya más de 70,000 millones de dólares. ¿Dónde está la plata? Dijo alguna vez algún político. Tiene que fiscalizarse los temas petroleros. ¿Sobre qué base legal vendieron de manera anticipada el petróleo? Por ejemplo, tiene que fiscalizarse todo. Y creo que tiene que empezar fiscalizándose a la propia Asamblea Nacional. Estoy escuchando que en la Asamblea Nacional habrían algunos sobreprecios en la construcción de los edificios que hizo la Asamblea Nacional en estos últimos años. Tiene que transparentarse todo eso. Que hay más de 1,000 empleados, servidores de la Asamblea Nacional. Nos preguntamos, ¿esto es necesario? Tenemos que fiscalizar y corregir que tenga el personal necesario. No hay sentido de que haya una sobrepoblación de servidores públicos en la Asamblea Nacional. Lo necesario, sí. Así que vamos a fiscalizar todo. Tiene que fiscalizarse lo que ha ocurrido en estos últimos 14 años, obviamente incluido al gobierno del presidente Lenín Moreno. 8 de la mañana con 37 minutos. Muchísimas gracias a Salvador Quispe, asambleísta electo por el movimiento Pachacuti, con quien hemos conversado sobre lo que va a ser la estructura de la próxima asamblea. Hay, insisto una vez más, expectativas sobre lo que sucederá en la sesión del próximo viernes 14 de mayo, ver cómo va a estar definido ya el cuadro directivo de la asamblea, el CAL, ¿no? La presidencia, dos vicepresidencias, las 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa, y también ver cómo se distribuirán las presidencias y vicepresidencias de las comisiones ocasionales. Muy gentil, Salvador, un gusto como siempre.